Se me cayó el reloj, disculparán, 8:04 de la noche. Vamos a presentar ya a nuestro primer invitado a propósito de una fecha próxima a celebrarse. El 27 de octubre se celebra el Día del Corrector de Textos. Así es, una profesión muy importante en la industria editorial de nuestro país y del mundo, hay que decirlo, que tiene que ver no solo con la ortografía. Por favor, no hay que equivocarnos. Ya nuestro invitado seguramente nos va a dar más luces sobre su profesión y lo que significa además recibir, ¿no es cierto?, un texto, un libro, una novela, lo que fuese, ¿no? Ya nos va a contar también sobre los formatos que recibe para entregarnos a nosotros los lectores un producto de calidad, el producto que merecemos. Estamos con Marco Fernández, corrector y editor adjunto del Centro de Desarrollo Editorial. ¿Qué tal, Marco? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mirta? Muchas gracias. Gracias por la invitación y saludo a tus oyentes. ¿Cómo estás? A ti, gracias y felicitaciones adelantadas. Gracias, muy amable, Mirta. Me encanta que exista un día, para tu profesión, así como lo hay para muchas profesiones, me parece para la gran mayoría de ellas, porque nos permite profundizar justamente ya en el oficio, ¿no es cierto?, en la práctica de lo que significa ser un corrector de textos. Tú, por ejemplo, ¿cuántos años tienes ya en esta profesión? Bueno, tengo ya unos cuantos años trabajando ya aquí en el sector editorial, con bastantes proyectos. Y justo como lo mencionas, en realidad tener una fecha donde se conmemora el Día del Corrector de Textos es muy importante, debido a que el corrector de textos es uno de los eslabones más importantes dentro del proceso editorial. Es como, digamos, el primer filtro, por así decirlo. Estupendo. ¿No? El primer filtro antes de que una publicación, digamos, ya pase a la imprenta y sea, pues, tangible, ¿no? ¿Por qué? Porque el corrector de textos es como una especie de puente entre la obra y el autor, mejor dicho, y el lector, ¿no? Porque es el que se encarga. La publicación final. Exacto, porque es que es el que se encarga precisamente de que el mensaje se transmita de una manera correcta, ¿no? Y justamente es digamos como el guardián para que el mensaje salga lo más claro posible, lo más legible posible. Por eso que la labor del corrector de textos es muy, muy importante en el proceso editorial. Y hay allí también el desafío, entiendo, del balance, porque eso de ponerte en el papel del lector, resguardando el mensaje del autor o lo que quiere comunicar, te pone a ti como que en el medio de la situación, ¿no? Y sobre todo en un fuego cruzado, ¿no? Porque en realidad, por ser el primer filtro, es precisamente cuando el corrector limpia el texto y prepara justamente el mensaje. ¿Para qué? Para que el editor luego también pueda hacer algunas mejoras y potenciar la obra, ¿no? Es algo realmente muy importante la labor del corrector de textos, Mirta. Esta limpieza es tomada, ya las preguntas un poquito más... un poquito más técnicas. Más técnicas. Es tomada siempre, no sé si esto es técnico, pero es tomada siempre a bien por los autores, las autoras. Bueno, en realidad en realidad no hay que verlo como algo técnico ni como algo denso, porque en realidad la corrección de textos hoy en día, Mirta, no es que sea un oficio reservado solo para algunos. Se ha convertido más en una herramienta para todo aquel profesional que le guste trabajar con textos. Alguien que le guste leer, alguien que le guste, como quien dice, alguien que le guste respirar y vivir libros, ¿no? En realidad está llamado también a la corrección de texto. No hay que verlo como la panacea, ¿no? Perfecto. No es así. ¿Ayuda eso entonces a tener una formación para? Exacto. En realidad, ¿por qué? Porque el corrector de textos debe ser un lector muy hábil, un lector constante en realidad, ¿no? Entonces, eso le ayuda mucho en el tema del oficio, ¿no? Y también justo mencionabas el tema de que el corrector de textos tenía una cierta disyuntiva con el autor, claro, ¿no? Pero en realidad sí. ¿Por qué? Porque el corrector de textos, una de sus misiones es sugerir algunos cambios, es respetar el estilo del autor, y muchas veces también se genera ahí una tensión, ¿no? Y esos cambios, por ejemplo, ¿qué pueden proponerle a un autor? Por ejemplo, el tema de mejorar ciertas palabras, cambiar unas palabras por otras, ¿no? En el hecho de también cuidar la ortografía, la gramática, ¿no? Hacer estos cambios, ¿no? Sobre todo para poder cuidar el estilo del autor, porque ojo que el corrector no es que va a borrar todo, claro, no impone, sino que simplemente corrige, sugiere los cambios, pero siempre respetando el estilo del autor.
¿no? ¿Y cómo te preparas, por ejemplo, para corregir un texto, ¿no? ¿Qué tanto debes conocer al autor, por ejemplo? Bueno, en ¿Hay un realidad trabajo ahí de empaparte de su obra? Es que ahí justamente, Mirta, viene el tema de cómo es que en la práctica, el tema de la lectura constante te ayuda a poder abordar un texto, ¿no? Uno lee constantemente, se enfrenta a un manuscrito y ahí va viendo más o menos cómo es que el autor maneja su estilo y sobre todo qué es lo que se tiene que sugerir o cambiar, ¿no? Pero cambiar en el sentido de que ver el tema ortográfico, gramatical, ortotipográfico, sintáctico, ¿no? Que es, digamos, suena un poquito técnico, pero en realidad... La construcción, ¿no? Exacto, del texto. pero en realidad es un poco más sencillo de lo que se cree, ¿no? Porque en realidad conocer las reglas de ortografía y de gramática, lo básico, en realidad es netamente, digamos, el insumo principal de un corrector de textos. Sin embargo, bueno, viene el pero. Debo decir que en estos tiempos ya pues la buena ortografía no es algo obvio, ¿no? Ya no es algo ni siquiera que se espere, lo que es gravísimo. Pero ¿sabes qué? Claro, es que lo que pasa es que... Claro, yo no hablo en el mundo editorial. En el mundo editorial tiene que ser así, ¿no? Exacto. Pero en general, ¿no? Cuando escribimos, cuando leemos cosas, es como que se nos pasa, no sé, el titular, el banner WhatsApp, que sale ¿no? acá, por todos lados, ¿no? O sea, somos ahora mucho más de escribir y de leer que de hablar. Sin embargo, no hemos mejorado en ese aspecto. Pero bueno, es que también a veces también la ortografía, la gramática, la sintaxis se ve como algo muy denso cuando en realidad no lo es, Claro. ¿no? Y lo puedes practicar en tu WhatsApp, lo puedes practicar cuidando tu escritura en un post de Facebook. Por ejemplo, a veces se habla de la responsabilidad que tiene uno al lanzar un post, al mandar un mensaje. Y ahí están los medios para poder practicar justamente la buena ortografía, la buena gramática, la misma sintaxis, ¿no? Pero también es necesario, Mirta, la formación. No te hablo también de mi posición como editor, como corrector, pero también como alumno. Bueno, yo me formé como corrector y como editor en la Escuela de Edición de Lima, Centro de Desarrollo Editorial. Y bueno, ahora trabajo allí. Claro. Entonces, digamos que Editor he pasado... adjunto. Exacto, editor adjunto. Demórate un poquito. Claro. Pero en realidad he pasado por estas etapas y me doy cuenta de que la formación de un corrector es a base de lecturas, pero también integrar conocimientos ligados a la profesión. Por ejemplo, el tema de conocer, como te menciono, ¿no? El tema ortotipográfico, el tema de la gramática, el tema de la sintaxis, el tema de las tipologías textuales. Claro. Como le digo, suena un poquito denso, pero en realidad es conocer el texto desde adentro, es conocer un escrito desde y adentro. al final es como un checklist, ¿no? De cosas Exacto. que todo texto debería tener. Claro, por ejemplo, puntuación básica, Ajá. conocer el tema ortográfico, el tema ortotipográfico también, el tema textual, el tema de las prácticas mismas de corrección, pero sobre todo el tema, ¿sabes qué, Mirta? El tema de la lectura, que es algo sustancial en el tema del corrector de textos, ¿no? Recuerdo que un profesor en la universidad siempre decía, ¿quieren hacer teatro? Vayan a ver teatro. ¿No? Y es así para cualquier tipo de profesión que tú Exacto. quieras ejercer. Tienes que acercarte a esa profesión. Claro, ¿no? Y en realidad el tema, por eso te digo que la corrección de textos ya no hay que verla como un tema ya solamente reservado para la gente de letras, para la gente de lingüística. No, en realidad todo profesional interesado en trabajar con textos, todo profesional, como digo, apasionado por la lectura y que trabaje justamente con ello, puede acceder al tema de la corrección de textos. Por eso quisiera en esta conversación contigo, Mirta, desmitificar esto, porque en realidad no es que esté reservado solo para algunos, ¿no? En realidad todos podemos acceder a ello, ¿no? Pero claro, hay que formarse. Y esta formación que nos da, claro, este lado técnico que debería ser acompañado, como bien ha dicho Marco, con la lectura. Exacto. ¿No? Demora mucho, ya dijo que no es tediosa, que no es compleja, pero veamos la inversión de tiempo, por ejemplo. Por ejemplo, en la Escuela de Edición de Lima Ajá. tenemos uno de los cursos más completos en corrección de estilo, 192 horas lectivas, de nuestro curso integral de corrección de estilo, que empieza este martes 14, bueno, el martes 14 de enero, nomás ya próximo ahorita. año, el 2025. Pero está bien, hay que ir haciendo planes, porque Exacto. ya se acaba octubre, ¿no? Empezar el año, por ejemplo, mira, con un curso integral de 192 horas, donde se integran todos estos saberes, tipología textual, lo que te menciona de ortografía, gramática, ortotipografía, todo lo que es, digamos, todas las herramientas necesarias para que alguien se forme como un corrector de textos, ¿no? Perfecto. Que es importantísimo también. Y con eso que mencionas, necesito preguntarte, ¿no? ¿Cómo ha venido creciendo también la industria editorial en nuestro país para darle posibilidades, oportunidades, por supuesto, a futuros correctores, ¿no? Correctoras de texto. En realidad ha venido creciendo sostenidamente, lo hemos visto en la última feria del libro, Sí. donde hay, digamos, más acceso a la lectura,
literatura. Y ferias fuera de la capital también, También, ¿no? Ayacucho, la movida en provincia es también muy fuerte en el tema del libro, ¿no? Pero hay también una demanda muy alta en el tema de poder formarse dentro de dentro del sector editorial mismo, como corrector, como diseñador, como editor, ¿no? Y justamente ahora que hablamos del corrector de textos, creo que también hay una demanda muy alta por integrar estos saberes, por formarse como un corrector profesional y ya no solo dejarlo para la intuición, porque antes se creía que, bueno, uno medianamente leyendo podía, digamos, acceder luego a corregir. Aplicarlo, pero... Lo que había aprendido, digamos, en la lectura. Pero hace falta también, Mirta, formarse. Entonces, dentro del sector editorial, digamos, está creciendo sostenidamente, sí, el tema del libro, pero también justamente la demanda de los actores que están detrás del libro. Nos hacen una preguntita en nuestro WhatsApp, me encanta, ¿ves? La gente en viernes se empila un poquito más para todos, en todo sentido. También para hacerle preguntas, por supuesto, a nuestro invitado, que es corrector de textos. Nos pone Mario, ¿existen autores... El chisme siempre. ¿Existen autores que den más trabajo que otros en la corrección de textos? Nombres, me pone. Nombres. Bueno, pero no te pases. Bueno, no es que sea, por ejemplo, un tabú en realidad, pero hay autores que sí tienen un estilo que uno debe saber abordarlo. Uno debe, digamos, tener las herramientas necesarias para poder abordarlo. Por ejemplo, voy a mencionar a un autor que tiene un estilo muy particular. Claro. Es un autor muy bueno, si no lo conocen en realidad, pero bueno, es Antonio Gálvez Ronceros. Antonio Gálvez Ronceros, en sus libros de cuentos, Los Ermitaños, en Monólogos de las Tinieblas, tiene un estilo muy particular, por ejemplo, de construcción de oraciones, el tema del discurso mismo. ¿Cómo abordas una obra de Antonio Gálvez Ronceros? Claro. ¿No? Con sus puntuaciones. Tiene que ser con sus reglas. Exacto. Por eso te decía, claro, de que el corrector no es que se borre todo de un plumazo. En realidad lo que hace el corrector de texto es respetar el estilo del autor y dar sugerencias. En base a ese estilo. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo abordar un Antonio Gálvez Ronceros? ¿Cómo abordar un Lobo Antunes, por ejemplo? ¿No? En estos discursos donde hay comas, puntos que pueden marcarte el discurso. Y eso es más complejo, entiendo, para el corrector de textos, cuando hay un estilo que ya es muy definido. Por eso te decía, Mirta, de que un corrector de textos debe ser un lector entrenado, un lector ávido, constante. Y justo la pregunta que va es que sí, hay autores que dan mucho más, digamos, trabajo en el sentido del estilo. Pero si uno se forma, como te digo, con lecturas y en una formación académica, vamos a decirlo de este modo, digamos que el acceso es mucho más fácil y enfrentarlo también es un reto, un desafío, pero en realidad pues uno sale airoso. ¿Y qué se estila en el sector editorial? Es decir, si tú eres nombrado el corrector de textos de cierto autor, ¿lo sigue siendo para todas sus publicaciones? Es decir, ¿se trabaja siempre ya para ese autor o no necesariamente? Bueno, si uno es corrector de textos o depende de la empresa editorial. En realidad depende de la empresa, ¿no? Si eres el corrector de planta, lógicamente que te llegan los proyectos y uno ya, bueno, va haciendo... Conforme van llegando, ya uno va despachando, como se dice, ¿no? Y en realidad, a veces, pues, en el sector editorial, pues, hay un corrector de planta que se encarga de los proyectos que llegan a la empresa, ¿no? Ahora, un apasionado de la lectura, como es nuestro invitado, Marco Fernández, hay que preguntarle también si en algún momento te has puesto nervioso con el texto de algún autor que te haya llegado y has dicho, no, ¿por qué voy a corregir esto? Bueno, no, en realidad... autor, o no sé, ¿no? En realidad no tanto por eso, sino es por la paranoia que se da después de que uno ya corrigió el texto. Mucho, ¿no? O no sé. Bueno, en realidad sí he trabajado ahora último he estado trabajando unos textos de Miguel Gutiérrez, ¿no? Un autor peruano, un ensayista, novelista, en realidad muy bueno, se los recomiendo mucho, que próximamente tenemos a tener novedades de Miguel Gutiérrez también en nuestra editorial, en el Centro de Desarrollo. Pero como te decía, era la paranoia de saber si lo había hecho bien o no. En realidad, de haber terminado de limpiar el texto, de haberlo revisado más de 5 veces. Más de 5 veces. Y luego haberlo entregado ya en maquetación, digamos ya cuando ya está a punto de convertirse ya este manuscrito en libro, ¿no? Y uno sigue pensando, oye, ¿habré corregido bien? ¿No se me habrá escapado algún punto? Marco mencionaba no sé. que, claro, el corrector de textos es el primer gran filtro, además. Hasta una coma, por ejemplo, Mirta, ¿no? ¿Se me habrán pasado alguna coma? ¿Habré, no sé, se me habré comido algún punto? ¿Y esa paranoia letra? viene porque luego de tu corrección ya va a impresión? Es que en realidad después de nuestra, como digamos, una primera pasada... Ahí sí me da nervios, ¿no? No, claro, o sea, una primera pasada, luego digamos que se van haciendo las maquetaciones, se va armando el libro y luego, claro, hay otra revisión, luego pasa el autor da sus observaciones, uno lo recibe, levanta esas observaciones y luego ya cuando ya queda, digamos, listo para meter al horno, y ahí es cuando vienen ya los nervios, ¿no? Y ahí comienzan los muñecos, porque en realidad ya uno comienza ya a decir, bueno, ya ves las pruebas, ves la primera prueba,
Y firmas. ya tienes que... Eso te iba a consultar también. ¿En qué momento dices ya? O sea, ya está. Tengo que... Más allá de la fecha calendario que te pueden poner, ¿no Bueno, es cierto? hace poco me tocó ¿En qué momento trabajar... dices, tengo que soltar ya ese texto? Tenemos acá 10 más, ¿no? Ya, siguiente. Hace poco me tocó trabajar un texto, bueno, ahí como estaba como editor. Y bueno, pues llega el primer, digamos, el... Manuscrito. Claro, no, ya llega digamos, la prueba del libro, ¿no? Ya ok, está la primera prueba del libro. La previa a la impresión. La tapa, revisar la tapa, revisar los interiores, que no falte nada, que no se haya desordenado nada. Y creo que el momento más, digamos, de más nervios o de más ansiedad que a uno le da es cuando firmas la prueba y dices, listo, se va a impresión. Dios mío, 3 noches sin dormir. Porque uno cree que de repente se puede haber equivocado, ¿no? Entonces ahí comienzan pues los nervios, comienza la ansiedad, oye, ¿se habrá salido bien? ¿Si habrán respetado los cambios que puse? Es entonces, la conciencia sobre la responsabilidad y qué bonito, porque es algo que te importa, ¿no? Claro, Ahí se ve también la vocación. La famosa revisión de pruebas, ¿no? Esa revisión de pruebas donde ya uno da su ok final y se va al horno y ya cuando ya tienes el libro en la mano, ya sí se pasó algo bueno. Oye, y con todo lo que dices, Marco, bueno, no sé si es algo muy particular tuyo, pero no te imagino trabajando en automático. Bueno, en realidad es que en el Centro de Desarrollo O sea, no te Editorial, imagino en una rutina porque te veo muy apasionado además por lo que haces, ¿no? Y por la lectura. Es que en realidad muy bacán. es que si no hay pasión, Mirta, si no hay pasión por los libros, pasión por lo que uno hace, pasión por la escritura, por la lectura más que nada, no se podría hacer el tema editorial, no podría uno trabajar en este sector porque, claro, en realidad cada día es un nuevo reto. ¿No? Cada día es un nuevo reto, estar leyendo siempre algo, estar siempre actualizado con el tema de cuáles son las tendencias, ¿no? Estar siempre constantemente actualizándose sobre todo con el tema de la corrección. Las normas de la RAE, por ejemplo, cuáles son las actualizaciones, eso también es parte de la chamba del día a día, ¿no? Y eso es algo que se comunica, entiendo, hacia todo el sector, o digamos, esas nuevas normas van adoptándose según la empresa editorial. No, en realidad abarca todo. Si la RAE, digamos, actualiza una norma, lógicamente que rige para el tema del idioma y se tiene que respetar, ¿no? Ahora, obviamente que también hay muchas otras cuestiones que se van actualizando, ¿no? Pero uno creo que siempre debe estar constantemente con la lectura. Yo tenía una profesora, Catherine Pajuelo, Lara, a quien le mando un saludo desde aquí si me está escuchando, y ella siempre decía que la cuestión era leer, informarse como lector. Y de verdad que nos sirvió mucho, no solamente leer literatura, sino también leer ensayo, también leer muchas otras cuestiones que a uno lo van nutriendo. Por eso te digo que sin pasión tampoco podría hacerse esta profesión, noble oficio que es la corrección de estilo. Cómo avanzas, cómo creces, exacto, ¿no es cierto? En la industria, que es importante para, no por lo que diga el resto y para el aplauso, sino para la motivación propia. Y claro, ¿no? Superarse uno mismo. Y sobre todo muy importante, Mirta, el tema de la formación, ¿no? Como te digo, en la Escuela de Edición de Lima. Dilo, claro, por favor, que tenemos... Sí. Tenemos en la Escuela de Edición de Lima 3 cursos integrales que están orientados hacia el editor, hacia la corrección, el tema de la redacción, sector editorial, ¿no? Este 25 de noviembre empezamos con el curso integral de edición de publicaciones. El 25 de noviembre empezamos el curso integral de edición de publicaciones. El 30 de noviembre empezamos con el curso integral de escritura eficaz y empezando el 2025... el 14 de enero, martes 14 de enero, comenzamos con el curso integral de corrección de estilos. 192 horas lectivas para todo aquel profesional, como te dije, interesado en trabajar con textos, apasionados por la lectura. Pues bueno, ahí tenemos los cursos integrales en la Escuela de Edición de Lima. Muy bien, muchísimas gracias, Marco. Nuevamente un saludo a los correctores, las correctoras de texto de nuestro país. Celebren como debe ser ese domingo. Con una pausa, creo yo, ¿no? Vas a leer el domingo, de todas maneras. Y con un buen libro. Ay, qué lindo. Siempre Claro, imposible no celebrar así.